Bueno, la temática entonces que vamos a abarcar es lo de asíntotas oblicuas. Entonces, una asíntota oblicua pues será de la forma, entonces será la forma de una recta. Entonces diremos que la recta, llamémosla y igual a mx más b, tendrá esta forma, donde m es la pendiente de dicha recta. Entonces, esta recta eh, determinará determinará una asíntota oblicua de cierta función y igual a f de x. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que sea una asíntota oblicua? Voy a hacer un gráfico aquí para que me comprendan a qué es lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos el plano XY y digamos que esta es la asíntota de la curva, perdón, y igual, a ver, sí, esta es y igual a mx más b, esta es la asíntota de la curva, entonces cuando yo grafique la función, entonces su gráfica va a ser de esta forma, por ejemplo, que tiene que ir la función, esta es la función, y igual f de x, tiene que irse acercando hacia la recta cuando x tiende a infinito. Entonces, cuando x se aproxima a más infinitos hacia la derecha, la función se está aproximando a la recta. Y por el lado izquierdo, cuando se aproxima la x, se aproxima a menos infinito, puede que sí o puede que no, también se aproxime a la asíntota. Es decir, eso es opcional, porque algunas funciones sí lo hacen, en el caso cuando estamos trabajando con infinito sin signo, pero si, por ejemplo, si solo se acerca cuando tiende a más infinito, será una curva como esta. Pero si tenemos que tiende también a menos infinito, también se acerca a la asíntota, entonces pues tendremos en este caso, digamos, una curva de esta forma, ¿no? Entonces también se va a acercar a la asíntota, pero tienen que tener cuidado que la función se acerca, más no es, más no llega a tocar a la asíntota. En el límite son iguales. El límite cuando tiende a infinito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es calcular, por ejemplo, medir la distancia. Si yo mido la distancia que hay entre la recta y la función en un punto X, cualesquiera de aquí, entonces, esa distancia, ¿quién es? Pues esa distancia no es más que la función menos la recta. Es decir, f de x menos mx menos b. Esa sería esta distancia. Esta distancia que hay de aquí a aquí sería f de x menos la recta, que sería mx más b, pero con este signo menos se, se distribuye y me queda f de x menos mx menos b. Esta distancia. ¿Y qué tiene que pasar con esta distancia cuando x tiende a infinito? Pues cuando x tiende a infinito, para comprobar que en verdad es una asíntota oblicua, esta distancia tiene que ir haciéndose cada vez más pequeña. Entonces, ¿qué necesito verificar? Necesito verificar que, voy a escribir con otro color, que el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De la distancia f de x menos mx menos b sea igual a cero. Entonces, eso es lo que yo necesito verificar para que, para comprobar que en verdad esa recta
es una asíntota. Aquí en este caso escribo el infinito sin signo, que significa que puede ser más infinito o puede ser menos infinito. ¿Mm? Ahora, si yo trabajo con este límite, voy a colocar aquí, a esta la voy a llamar la ecuación número 1, porque más adelante la voy a necesitar. Entonces, de esta ecuación número 1, se obtiene que, entonces vamos a escribir este límite de otra forma. Lo que voy a hacer es de este límite voy a factorizar una x. Entonces, si yo factorizo una x, me va a quedar f de x sobre x menos mx dividido entre x me quedaría m y menos el b dividido entre x me queda b dividido entre x. ¿Mm? Y sabemos que este límite tiene que ser 0. ¿Mm? Entonces, tenemos esa igualdad. Entonces, como yo necesito que se vuelva 0, entonces este límite con la x, bueno, esto lo podemos dividir, es decir, podemos dividir en dos límites. Es decir, que el límite cuando x tiende a infinito de x multiplicado por el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x menos mx menos b sobre x igual a 0. Entonces aquí tengo el producto de dos límites, me debe dar 0. Sabemos que el primer límite no da 0. ¿Por qué razón no da 0 el primer límite? Porque cuando x tiende a infinito, el límite de x es el mismo número. Es decir, cada vez un número más grande. Este límite no me da 0. Y como el producto de estos dos límites da 0, entonces de aquí se concluye que este segundo límite es el que debe dar 0. O sea que podemos simplificar esta expresión, ¿no? Es decir, nos queda este límite. Por lo tanto, entonces acá vamos a escribir, por lo tanto, entonces, ¿qué concluimos? Concluimos de aquí que el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x sobre x menos m menos b sobre x es igual a 0. Pero nosotros sabemos que en esta partecita de aquí, en esta parte, si nos centramos en este término, el b es una constante y tengo sobre x. Según lo que vimos en la teoría en los anteriores videos, el límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre x, ese límite tiende a 0. Entonces nosotros podríamos, si dividimos en dos límites, podemos nosotros quitar ese término. Entonces, como el límite cuando x tiende a infinito de b sobre x es igual a 0, coma, entonces, ¿qué concluimos? Entonces concluimos que el límite cuando x tiende a infinito, perdón, voy a escribirlo con el mismo color. Entonces concluimos que el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x sobre x menos m debe ser igual a 0. Ahora, de esta última expresión voy a resolver este límite, sino que pues aquí lo voy a dejar indicado el límite porque f de x no la conozco, es una función a nivel general. Entonces de aquí, si nosotros distribuimos el límite, aquí lo que implica que, entonces vamos a escribir, voy a distribuir, entonces me quedaría límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x menos el límite cuando x tiende a infinito de la constante m, y esto es igual a 0. Pero sabemos que el límite de una constante es el mismo valor constante.
Entonces en este límite que estoy señalando aquí me va a quedar de resultado m con signo negativo. Y este signo menos m, lo puedo pasar al otro lado a sumar y me quedaría m. Es decir, que concluimos que se debe cumplir. Es decir, que lo que se debe cumplir es que el límite, cuando x tiende a infinito, de la función f de x sobre x debe ser igual a m. ¿Mm? Entonces, esto y de esta forma nosotros hemos encontrado ya el valor de m. Entonces ya tenemos el valor de m. ¿Mm? Ahora, si nosotros reemplazamos este valor de m, lo reemplazamos en la primera ecuación, aquí, entonces nosotros vamos a poder encontrar el... A ver, vamos a reemplazar, entonces vamos a encontrar aquí, vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya tenemos el valor de m en la recta. Entonces tengo la recta que es y igual mx más b, pero ya conozco el valor de m. Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar el valor de b. Entonces de aquí tendríamos que este valor de m va a ser un valor numérico. Entonces de la ecuación 1, de aquí despejamos b. Vamos a hacerlo. Entonces, ahora, de la ecuación número 1 tenemos lo siguiente. Entonces, la voy a escribir por acá en el lado derecho con este color morado. La voy a escribir acá lo que teníamos en la ecuación 1. Era el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx menos b igual a 0. Y de aquí lo que voy a hacer es algo similar a lo que hicimos arriba. Dejo expresado este límite y este b pasa a ser al otro lado. Entonces, ¿qué me quedaría b? Entonces, ¿quién me queda igual a b? Entonces, b va a ser igual a qué? Al límite cuando x tiende a infinito, o mejor, escribámoslo así, mejor. Entonces, me quedaría límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De f de x menos mx, pero siendo este m el valor que ya encontramos arriba, el valor que encontramos con el límite anterior. Entonces me quedaría, y esto pues no va a ser más que igual a b. ¿Mm? Es decir, lo que hice fue aquí distribuir en dos límites y me queda límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx menos, y el límite cuando x tiende a infinito de menos b es el mismo menos b igual a 0. Y como está igualado a 0, este menos b pasa al otro lado como más b y me queda la igualdad que tenemos acá. Y entonces esta va a ser la otra forma para encontrar la constante que nos falta de la asíntota oblicua. Entonces, siempre que esos límites existan, me dé un valor real, entonces va a existir una asíntota oblicua. Si alguno de estos dos límites no existe, el resultado me da infinito o menos infinito, eso implica que esa función no tiene asíntota oblicua. ¿Mm? Entonces vamos a escribir eso. Entonces, en conclusión, coma, em, en conclusión, si los límites, si los límites
Entonces, ¿quiénes son esos límites? El valor de m, que es el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x sobre x. Y el otro límite es el valor de b, que el valor de b se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x menos el valor de m que se calculó atrás con el límite multiplicado por x. Si estos dos límites existen, coma, entonces podemos concluir que la recta y igual a mx más b representa una asíntota oblicua de la función y igual f de x. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo. Vamos a calcular las asíntotas de la función y igual a x al cuadrado más 2x menos 1 dividido entre x. Entonces vamos a calcular las asíntotas de esto, sean verticales o sean oblicuas. Entonces vamos a hacer todo ese proceso y comprobar los resultados con el gráfico. Y comprobar los resultados con el gráfico. Muy bien, entonces vamos a... Entonces, primero que todo, pues miramos que hay un denominador, tiene una asíntota vertical. Entonces vamos primero con las asíntotas verticales. Asíntota vertical. Entonces, la asíntota vertical, recuerden que es cuando el denominador se vuelve 0. Entonces tengo que x es igual a 0. Esta es una asíntota vertical. Para comprobarlo, calculo su límite cuando tiende a 0 de la función. Entonces me quedaría límite cuando x tiende a 0 de la función x al cuadrado más 2x menos 1 sobre x. Entonces, miramos que la indeterminación está en el denominador, que tengo un x. Entonces lo que hago es separar en dos límites. El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x multiplicado por... entonces este cociente que tengo aquí es lo mismo que tener 1 sobre x por x cuadrado más 2x menos 1. Y esto lo separo en dos límites y me quedaría límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x por el límite cuando x tiende a 0 del polinomio x cuadrado más 2x menos 1. Pero el segundo límite, ese lo podemos calcular. Ese límite me da menos 1. Entonces esto me queda igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x y esto multiplicado por menos 1, que sería el valor del segundo límite. Cuando x tiende a 0 me queda 0 más 2 por 0 menos 1, que me daría menos 1. Ahora, de lo que vimos en los videos anteriores, con límites infinitos, este límite es infinito. Y como la potencia de x es impar, tengo que calcular sus límites laterales. Entonces vamos a calcular aquí los límites laterales ya del límite que nos dieron. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por izquierda
de x al cuadrado más 2x menos 1 dividido entre x. Esto es equivalente al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 sobre x multiplicado por menos 1, que es el resultado que obtuvimos en el renglón anterior. ¿Mm? Esta es la conclusión, ¿no? Así, coma. Entonces, este límite por izquierda, entonces calculemos su valor. ¿Cuánto nos da? El límite por izquierda de 1 sobre x cuando x tiende a 0 es menos infinito. Entonces nos queda menos infinito multiplicado por menos 1. Es decir, que nos quedaría más infinito. Este límite por izquierda nos da más infinito. Y por lo tanto, el límite por derecha se hace de manera similar y nos quedaría límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x multiplicado por menos 1. Este límite por derecha es más infinito y si lo multiplico por menos 1 nos daría menos infinito. Entonces ya tenemos los límites. Con eso hemos comprobado que la recta x igual a 0 es una asíntota vertical. ¿Mm? Bueno, vamos a escribirlo aquí. Luego, x igual a 0 es una asíntota vertical. Asíntota vertical de la función x al cuadrado más 2x menos 1 dividido entre x. Muy bien, ahora vamos a verificar si esta función tiene una asíntota oblicua. Asíntota horizontal no tiene, ustedes pueden verificar que el límite cuando x tiende a infinito, vamos a hacerlo también, ¿no? Para colocar ahí una nota que no tiene asíntotas horizontales. Entonces, asíntotas horizontal. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular las asíntotas horizontales? Tengo que calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función. En nuestro caso la función es x cuadrado más 2x menos 1 dividido entre x. Para eso lo que voy a hacer es, como tengo el denominador solo x, lo que voy a hacer es utilizar la propiedad de dividir cada término entre x. Entonces me queda x cuadrado dividido entre x me daría x. 2x dividido entre x me daría 2 y menos 1 dividido entre x me da menos 1 sobre x. Sabemos que este límite de este término es 0, de 1 sobre x cuando x tiende a infinito es 0. Y el resultado me queda límite cuando x tiende a infinito de x me da infinito. De una constante me da la misma constante 2 y del otro sabemos que nos dio 0. Infinito más 2 menos 0, el resultado es infinito. Como el límite no me da un valor real, entonces decimos que el límite no existe. Y si no existe significa que no tiene asíntota horizontal. Entonces concluimos entonces que la función x al cuadrado más 2x menos 1 dividido entre x no tiene asíntota horizontal. Ahora entonces vamos a calcular las asíntotas oblicuas. Asíntota oblicua. Entonces recuerden que la asíntota oblicua tiene la forma y igual mx más b. Entonces vamos primero a calcular el valor de m. Entonces, ¿quién es el valor de m? Es el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido entre x. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, voy a escribir aquí la función x cuadrado más 2x menos 1 dividido entre x. Y esa función la divido nuevamente entre x haciendo operatoria ley de oreja. Entonces nos queda que esto es
el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De f de x, ya no voy a escribir el paréntesis porque me queda una sola fracción, de f de x que me quedaría x cuadrado más 2x menos 1 por 1 es x cuadrado más 2x menos 1 sobre, y x multiplicado por x me quedaría x cuadrado. Entonces vamos a resolver ahora este límite. Entonces para resolver este límite, pues simplemente lo que tenemos que hacer es factorizar x cuadrado del numerador porque en el denominador ya está factorizado. Entonces me quedaría límite cuando x tiende a infinito, factorizo x cuadrado del numerador y me quedaría 1, 2 dividido entre x menos 1 sobre x cuadrado. Y del denominador tengo x cuadrado y elimino x cuadrado con x cuadrado. Y entonces me queda este límite. Entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 2 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Pero según lo que vimos en los anteriores videos, este límite es 0 y este también es 0. Por lo tanto, el resultado nos queda 1 más 0 menos 0. Es decir, que el resultado nos dio 1. Entonces ya sabemos que la pendiente es 1 de la recta que de esta recta y igual a mx más b. Vamos a calcular el valor de b. Entonces el primer límite sí existe. Ahora vamos a calcular b. Entonces b lo calculamos como el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos el valor de mx. Entonces vamos a resolver este límite. Vamos a reemplazar. Entonces, me quedaría límite cuando x tiende a infinito de f de x. ¿Quién es la función? La función era x al cuadrado, vamos más arriba para más 2x menos 1, más 2x menos 1 dividido entre x. Y a este le voy a restar el valor de m, que es un 1, multiplicado por x. Entonces les coloco en otro color para que recuerden que ahí se reemplaza el valor encontrado anteriormente que nos había dado 1. Entonces, aquí, ¿cómo resuelvo este límite? Aquí tengo indeterminación infinito menos infinito. Pero como tengo polinomios, lo que voy a hacer es colocar el denominador 1 y hacer operaciones en cruz. Entonces me quedaría límite cuando x tiende a infinito de, voy a quitar ya el paréntesis porque voy a hacer ya la operación y me quedaría x al cuadrado más 2x menos 1. Aquí me quedaría menos y esta x con x me quedaría x cuadrado dividido todo entre x por 1 que me daría x. Podemos observar aquí que se me cancela x cuadrado y entonces me quedó el límite cuando x tiende a infinito de 2x menos 1 dividido entre x. Para resolver este límite factorizo la mayor potencia que es x en el numerador y entonces me quedaría x factor común de 2 menos 1 sobre x y esto dividido entre x. Quito la indeterminación, que es esta, infinito sobre infinito, y evaluamos el límite. Entonces el límite me queda límite cuando x tiende a infinito de 2 menos 1 sobre x. Sabemos que este límite es 0, por lo tanto el resultado me da 2 menos 0, de donde concluimos que el valor de b es 2. Entonces ya tenemos que el valor de m nos dio 1 y el valor de b es 2. Por lo tanto, la asíntota oblicuo es y igual mx más b. m1, b2. Entonces concluimos que, por lo tanto, la recta y igual
m vale 1 por x me daría x y b vale 2, entonces me quedaría y igual x más 2 es una asíntota oblicua de la función x al cuadrado más 2x menos 1 dividido entre x. Entonces, en el siguiente gráfico se resume los resultados anteriores. Entonces vamos a hacer el gráfico en GeoGebra para verificar que efectivamente esta recta y la recta x igual a 0 son asíntotas de esa función. Muy bien, entonces tengo la función, vamos a dibujarla, que era x al cuadrado más 2x menos 1 dividido entre x. Esa es la función que nos habían dado, x al cuadrado más 2x menos 1 dividido entre x. Tenemos una asíntota vertical que era x igual a 0, que la voy a dejar ahí en color rojo, como está. Y entonces miren que tenemos lo que habíamos concluido, que el límite cuando x tiende a 0 por el lado izquierdo se aproxima a más infinito, y el límite cuando x tiende a 0 por el lado derecho se aproxima a menos infinito. Y vamos a dibujar la recta y igual a x más 2, y esa recta x más 2 es también una asíntota oblicua de la función. Noten que cuando x tiende a infinito se va hacia la derecha, la función se va aproximando a la curva. Y cuando está por la izquierda, cuando x se aproxima a menos infinito, también se aproxima por la curva. Entonces, si nosotros queremos verificar esto analíticamente, entonces podríamos calcular los límites a más infinito y a menos infinito y verificar que efectivamente esos límites existen. Pero pues cuando nosotros lo hacemos ya con infinito sin signo, estamos ya afirmando que tanto a más infinito como a menos infinito, la función se está acercando a la curva. Ahora, si ustedes quieren identificar si la función está por encima, la gráfica está por encima o está por debajo de la recta, entonces lo que podemos hacer es simplemente escoger un valor grande, por ejemplo menos 6, digamos, y evaluar cuánto es menos 6 en la función y cuánto es menos 6 en la asíntota. Y si en la función me da un valor más grande que en la recta, entonces significa que la función está por encima. Por ejemplo, en el caso de acá, si yo evalúo cuando x vale 4 en la función, me da un valor más pequeño que 6, digamos un 5.8, pero cuando evalúo en la recta me da 6. Entonces, como la recta me dio más grande, significa que la recta está por encima y la función está por debajo. Eso para que lo tengan presente a la hora cuando vayan a hacer el gráfico de las funciones.